me voy más a una introducción. Un anciano allá en tiempos muy anteriores me dijo así lo siguiente. En guaraní le digo, pero en castellano. A mí me introdució un poco ver donde me saca iglesia. Entonces, eso me está pasando ahora justamente. Hace introducción un poco y no hay nada. Entonces significa entonces el término castellano que tu introducción debe ser cortito, concreto y preciso, ¿no? Bueno, el título del tema que vamos a compartir así rápidamente, hermanos, se titula así: La personalidad de Pablo. La personalidad de Pablo, ¿no? Y eso está en Hechos 18, por favor, Hechos 18, versículo 5. De ahí arrancamos, ¿no? La personalidad de Pablo. Después le digo qué significa. ¿No cree que esa mejor? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así mismo, ¿eh? Pablo. No voy a entrar a detallar demasiado la historia de Pablo, porque Pablo fue una persona extremadamente criminal. Dios le cambió y ahí está el fruto de un arrepentimiento genuino realmente del apóstol Pablo, que en su tiempo se llamaba Saulo. Así más le digo, hermano, para no alargarme. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que él se agradaba, aceptaba la muerte de los cristianos. Fíjense la transformación. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjese, así brevemente, hermano, de Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo, la personalidad de Pablo. En el principio era un criminal. Así de sencillo, ¿no? Criminal. Perseguía a los cristianos. Segundo, Hechos capítulo 9, versículo 1. Fíjese lo que es Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjese lo que dice esa palabra: respirando amenaza de muerte. O sea, odiaba. Quería ver muertos a los cristianos, a los que seguían, a los seguidores de Jesús. Eso era el principio, ¿verdad? Pero la transformación de Pablo es tremendo. En capítulo 9 de Hechos también, como Cristo se manifiesta a él. Después lean su carta. Hechos capítulo 9, toda la historia de Pablo. Pero ahora quiero identificar la personalidad de Pablo, ¿verdad? La palabra personalidad significa, hermano, conjunto de características de cada persona que le hace distinta de los otros. Tu característica, ¿qué es lo que sos vos? Eso es lo que significa la personalidad, hermano. Dice, conjunto de características de cada persona que le hace distinto de los otros. De Jorub van de Jorub, ni caramelo van a ir de Yurupe, o algunas cosas es distinto de las otras personas. Y como cristianos debemos estar siempre alegres. Así dice la Biblia, ¿no? Porque la alegría lo contagia. Por más que vos tenemos muchos problemas, pero la alegría, tu sonrisa al hermano o la hermana contagia. Entonces anima a una esperanza de una solución en el Señor, ¿verdad? Entonces entramos con una pequeña introducción. En hecho, introducción, digamos, el inicio del ministerio de Pablo, ¿no? Cuando Pablo inicia su ministerio. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 5. El inicio de Pablo en su ministerio. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bueno, yo le voy a dar un desafío. El que me dice quién fue Juan, le voy a decirle yo un versículo. Ese va a ser mi regalo, ¿no? El que me dice quién fue, porque no dice ahí quién fue Juan. ¿Quién fue Juan ahí? Bueno, después ahora dígame y yo le doy mi versículo. Un desafío para la iglesia, ¿no? Bueno, entonces inicia el ministerio de Pablo, se fue a tal parte, ¿verdad? Se fue Pablo, Bernabé y el sobrino de Bernabé, Juan, ahí figura, ¿verdad? Se fue, muchachos jóvenes probablemente Juan. Se fue el tipo de ayudante. Ahora el versículo, Hechos 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Fíjense, les comento, en la historia cristiana, particularmente cada uno de nosotros, siempre hay obstáculos, ¿no? Y por ejemplo, con la hermana Rosita nos fuimos a traerla a niño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Andrea tiene dolor de muela y vino tan cabizbajo la hermana Rosita. Yo le dije, hermana, no, le dije, nosotros cumplimos nuestro trabajo, pero siempre el enemigo va a estar presente para obstaculizar el trabajo. La misma cosa con el apóstol. En el comienzo de su ministerio, en el comienzo, hermano, el primer Pablo ya tuvo un problema. Juan, ¿verdad? Y este Juan, ahí en Hechos 13, versículo 13, se adelantó, vino otra vez a Jerusalén. Lo más probable, no dice la escritura por qué, ¿verdad? Pero lo más probable es que se cansó, se aburrió, no quiso saber más nada, o algunas razones no le importó la obra misionera que le acompañó a Pablo y a Bernabé. Esa es la triste realidad. No dice exactamente, se fue nomás, dice. Lo más probable, sacó conclusiones, aburrido, no le gustó nada, se cansó. Pasa a los cristianos, pasa a los creyentes. Entonces, y el otro versículo es Hechos 15, 36 a 38. Gracias, hermano, gracias. Hechos 15, 36 a 38. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Fíjese, hermano, acá a Pablo ya no le gustó llevarle a Juan, porque Juan se apartó, no dice, no aclara la escritura, pero podemos suponer, se cansó, se aburrió, no quiso saber más nada. Característica, personalidad de una persona que muchas veces se cansa en el camino del cristianismo, o de motivo. Pablo se disgustó y hay un desacuerdo ahí entre Pablo y Bernabé, un desacuerdo. Y son obstáculos que se presentan en la vida del cristiano de una iglesia cuando no es precisamente por voluntad de los cristianos, sino que también el enemigo está obrando, está trabajando. Porque junto hubo un problema entre Pablo y Bernabé, dos grandes valores. Bernabé era uno de los grandes valores. Hay una historia bíblica de Bernabé, todo lo que él puso su corazón al servicio del Señor, y Pablo. Por eso el Espíritu Santo seleccionó a Pablo y a Bernabé, dos personas entregadas al Señor, ¿no? Después en otra ocasión vamos a hablar de Bernabé.
Pero se disgustó Pablo por el hecho de que Bernabé, porque Bernabé era su tío, de llevarle a Juan, ¿verdad? Otra vez a visitar a todos los hermanos a quienes se ha discipulado. Este es un tema de discipulado, un tema evangelístico, visitar a los hermanos. Qué lindo realmente. Bueno, paso, pues se me va la hora. Número 1, entonces, es inicio del ministerio de misioneros del apóstol Pablo y Bernabé, conjuntamente con Juan, ¿verdad? Pero los diferentes obstáculos que tuvieron en el principio, ¿no? Segundo, una vez que pasó ya unos tiempos, ¿verdad? Una vez que se inicia el ministerio de Pablo, llegó a un punto, vamos a leer ese Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Samuel, muchacho joven, ¿qué significa entregado por entero? En términos guaraní y en términos católicos. Yo diría que entregado entero sería una persona que está 100% dispuesto a aprender la palabra de Dios, a escuchar su palabra, a comprender y a aceptar los errores que cometió y recibir a Cristo tanto en su corazón. Se dan cuenta, hay palabras en la Biblia que no especifican ni no explican, ¿verdad? Pero yo pienso que nosotros tenemos que sacar una conclusión de ese punto, de ese concepto. Para eso es importante el diccionario. Entregado por entero, o sea, su pensamiento era totalmente la persona del Señor Jesús. Por eso dice en Isaías 26, versículo 3, tú, dice, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pensamiento Jesús, todo Jesús. Pero ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Desde el comienzo, Hechos 8:1, aplaudía él cuando se le mataba a un cristiano. Hechos 9, versículo 1, él respiraba. No podía ver cristiano en la calle, mataban. Un criminal, pero cómo Dios transforma la vida, ¿no? Cómo Dios transformó la vida de Pablo, ¿no? Ahora ya está entregado por entero. Su total pensamiento, su corazón era el Señor Jesús, hermano. Además, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, aclara el apóstol Pablo. Fíjese, aclara un punto que nos compete como iglesia y a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de iglesia, esto nos compete a cada uno de nosotros. Eso está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Podría leer, por favor? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa enteramente preparado? Y una persona que está 100% segura de que está listo para, en este caso, tomar el paso de Dios, como en el video que vimos el hermano Fernando con el hermano que se estaba bautizando. Él estaba seguro de bautizarse y de recibir a Dios en su corazón. Estos son temas, sí, hermanos, perfecto. Estos son temas que nos competen a nosotros, hermanos. Cada vez, yo hasta Antonio, todos nosotros, este grupo de hermanos y los que nos vinieron incluidos, nos compete en forma particular, en forma directa, no en forma indirecta. Cuando es indirecta, él se va acá, choca por la pared y nos toca. No, ahora estos son puntos directos, temas directos para nosotros, hermanos. Dice enteramente preparado, significa, hermano, ¿cómo vamos a estar enteramente preparados? Cuando estudiamos la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor. Y para eso necesitamos tiempo, esfuerzo
y responsabilidad, compromiso y un montón de cosas, hermanos, para estar enteramente preparados. ¿Eh? Cuando la palabra es, tenemos que conocer al Señor. El Señor nos dejó la Escritura para conocerle a Él, hermano, enteramente preparado para toda obra buena. Muy bien, vamos a ir pasando porque se me va la hora. Punto número 3, objetivo claro, la persona de Jesús era Pablo. El objetivo claro del apóstol Pablo era la persona del Señor Jesús. Eso está, hermano, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Pero no estaba versículo 1, pero no estaba Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Leo otra vez, por favor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pregunta. Va a decir, me propuse, en términos guaraní y en castellano. Tomó la decisión. Repetido realmente. Tomó la decisión. Ese es lo que nosotros como iglesia necesitamos. Tomar una decisión. Y tomar una decisión significa carácter. Y cuando se va a decir el carácter, no es el carácter va a ir. El carácter es una posición firme en la búsqueda implacable al Señor. Eso es lo que hizo Pablo. Tomó una decisión. Me propuse solamente la persona de Jesús. Nos compete a cada uno de nosotros, en forma particular y en forma directa, no en forma indirecta. No se fue la palabra, chocó con la pared, no, directo a nuestro corazón, como una flecha. Otro versículo, Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo le ayudo, es decir, entre paréntesis, este versículo, entre paréntesis de carácter. Richard, ¿qué significa Richard? De ninguna cosa hago caso. Con tal, ahí nomás. De ninguna cosa hago caso. ¿Qué significa eso? Que cuando estás enfocado en algo, te decidís solamente a eso. Y el resto no importa. ¿Se dan cuenta? Nos toca a nosotros. De ninguna cosa hago caso. O sea, prioridad absoluta de Pablo era la persona de Jesús. Y además continúa el versículo, con tal de acabar, o sea, que él tenía un objetivo claro en su vida de acabar su carrera de la mejor manera, llevando el mensaje de salvación. ¿Se dan cuenta de la personalidad de Pablo? Estamos hablando de la personalidad de Pablo. Una persona de carácter, posición firme en algo. Hermana Villaliza, una posición firme, una decisión firme de llevar adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una posición firme, eso es lo que al Señor le interesa. Otro versículo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Y eso lo va a explicar Richard. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué significa ese, Richard? A ganar el mayor número. Me hice de todo, dice. Me hice de todo para ganar el mayor número. Discipular. Ganar el mayor número. Y ahí entre paréntesis yo le pongo almas para el Señor. Para eso nosotros venimos, estamos acá en la iglesia. Prepararnos, tomar una decisión, carácter, ganar alma. Inclusive aclara acá, el apóstol Pablo aclara, dice, el mayor número, dice. El mayor número de almas posible
y llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vean de trabajo, hermano. Vean de trabajo. Vamos a ir adelante. Versículo 23 del mismo capítulo. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué significa copartícipe? Término castellano y guaraní Samuel. ¿Alguien me quiere ayudar? Ser como un ayudante sería, o partícipe. Sí, más o menos. ¿Samuel? ¿Copartícipe qué es? ¿Qué significa copartícipe? ¿Qué significa copartícipe, Gabriel? En este caso sería un involucrado en la repartición de la evangelio. ¿Se dan cuenta, hermano? Son temas, para mí al menos son temas directos que nos competen a nosotros, tanto a la hermana como a la hermana. Ser copartícipe, ser parte de la obra de Jesús, ser parte de la obra por cual Jesús vino de arriba, dejó su majestad, vino a la tierra, se encarnó a la miseria humana. Para esto, una función, como dijo la hermana Rosada, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor infinito de nuestro Señor Jesús, que dejó su gloria allá arriba para venir encarnándose en la miseria humana para darnos vida y vida eterna. ¿Verdad? Maravilloso todos estos temas, hermano. Ser partícipe o copartícipe de la obra de Jesús. No es una cosa ser copartícipe de una sociedad, sino que copartícipe de la obra de Jesús. Lo más grande, lo más extraordinario que nos corresponde a nosotros, hermanos, a ser partícipe o copartícipe de la obra de Jesús. ¿No? Porque la iglesia es la obra de Jesús. Oye, otro versículo, vamos a seguir adelante. Voy a poner acá mi hora porque parece que se me faltó. Bueno. Ahora, 2 Timoteo 4, versículo 11. Vamos a hablar otra vez de Juan. Me tienen que decir quién fue Juan y yo le voy a decir un versículo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjese la relación como en el tema de Pablo. A él le interesa ganar y no perder. Porque Juan Marcos se cansó en el primer viaje con Pablo. Pero después en el corriente de los años, ahora ya dice Pablo que me es útil. La transformación que Jesús hace en nosotros y en la persona. ¿No? Probablemente que fue el viaje, va a decir. No, Augusto, ahí se fue, salió mañana ahí. Eso le pasó a Juan Marcos. Pero ahora, sin embargo, en esa transformación de los años, Pablo pide por Marcos para que venga. Me es útil al final, dice, porque a Pablo le interesa ganar, o sea, sumar y no restar. Agarrarle otra vez, hermano. Ese es el discipulado, como dijo Richard, discipulado, hermano. Ganar almas, ganar al hermano, ganar a la hermana, llamarle, insistirle, si es posible. Otro versículo, o sea, ahí terminamos. El cuarto ítem es cumplir el ministerio empezado. Nosotros empezamos una obra tan grande acá en nuestra iglesia, hermano. Desde que vivimos cada uno en su tiempo señalado, estamos empezando una obra tan grande de ser copartícipe de la obra de Jesús, hermano. Eso está en Hechos capítulo 21, versículo 13, y eso va a explicar una palabra a Richard. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo estoy dispuesto. ¿Qué significa qué significa ese, Richard? Estar dispuesto es que tenés la convicción, estás convencido de lo que vas a hacer y lo que va a pasar. Así. Convencido el domingo a las 6 de la mañana, 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. Voy a orar y a pedirle al Señor que pasemos muy bien en el memorial. Voy a estar ahí presente, voy a abrazarle a mi hermano. Decisión. Carácter. Eso significa. Estoy dispuesto, esa disposición lo que el Señor le interesa cada miércoles y cada domingo, hermano, ¿no? Y los días que por ahí venimos. Yo voy a estar ese día, aunque lleve tormenta, bomba o lo que sea, o bomba nuclear, yo voy a estar presente. Eso se llama decisión. Ahí está el ejemplo de la personalidad de Pablo, eso es lo que tenemos que imitar. La personalidad de Pablo tuvo carácter, firmeza. Es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar de Pablo, ¿no? Carácter, firme, decisión. Otro versículo que ampara todo esto, Romanos 1, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Richard, ¿qué significa la palabra pronto? Próximo. ¿Después? Está cerca. ¿Después? Eh, ¿Qué le ayuda a otro? Pronto, ¿qué significa? Varios y te entienden, pero uno me va a quedar. Rápido, enseguida, en el momento. Dispuesto. Ya. Ahora. ¿Se dan cuenta, hermano? Estos ejemplos que estamos hablando de la personalidad de Pablo ahora, en este momento, no sé qué hora era, ahora en este segundo. Cambiar nuestra mentalidad y tener ese carácter, esa firmeza que tuvo Pablo, ¿no? Pronto ya significa. ¿Se dan cuenta? Puntualmente y directamente nos compete a nosotros como cristianos y como miembros de esta iglesia local. Otro versículo. Romanos 15, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué significa me esforcé, hermano Gabriel? Me esforcé, dice. Y el esfuerzo involucra un renunciamiento, hermano. Significa que renunció a salir de su comodidad. Ahí está la respuesta, hermano. Un renunciamiento. Y a cambio de ya, ahora, en este momento, en este segundo, una decisión, una disposición. Ese significa, me esforcé. Tobula, pero me ayude para ahora. Eso es lo que vale para el Señor. No importa si llegaste tarde, pero ayuda. Eso es lo más importante para el Señor. Esa decisión que tomaste por venir en la iglesia, ¿no? Otro versículo, Mateo 6:33. Todo conoce este versículo. ¿Quién puede decir de memoria? Samuel, de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué significa eso, Gabriel? Vamos a buscar primeramente. Ahí se lo queda. Que enfoquemos nuestra mente, nuestra emoción a conocerle primeramente, conocer la voluntad de Dios. Y eso nos va a ayudar a nosotros a sacar de repente el afán que tenemos de querer obtener otras cosas que dinero, casa, auto, ¿verdad? Pero si nos enfocamos primeramente en la voluntad de Dios, en qué quiere para nuestra vida,
No digo verdad que no vamos a dejar de preocuparnos, pero el peso, el Señor nos va a ayudar. Como dice ahí, las más cosas serán añadidas. No es una medida que nosotros queramos, ¿verdad? Yo puedo querer una vez, me duele, pero el Señor me da un escarabajo. O sea, cumple nuestras necesidades, pero no nuestros caprichos. Excelente, hermano. Es un versículo muy, pero muy conocido. Inclusive es un disco rayado, Mateo 6:33, ¿verdad? Todos ya conocen. Pero la profundidad que tiene este versículo es extraordinaria, hermano. Esa profundidad no es rayada. Tremendo, ¿eh? Como hoy le dije a una hermana, le dije, papi, ¿te llamo Airo? No, porque tengo que pintar que esto, que aquello. Hermano, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de su vida y demás. Tu pintura puede esperar mañana, pasado, la otra semana, pero primero Dios, una búsqueda implacable al Señor. Vamos a leer un versículo, ya que me viene a mi mente. Richard va a leer, 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Richard va a explicar también. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué significa eso? No se rindió en buscar a Dios y Dios hizo su voluntad en él. Sí, y en la medida que le buscó, ¿qué le pasó? Él le prosperó. Espiritualmente y probablemente también la parte económica. Ese es el principio en la búsqueda implacable entonces, hermano. Buscarle las 24 horas si es posible. Salmo 86, versículo 3, para que ustedes sepan, hermano, Salmo 86, versículo 3, no está en mi tema, pero le digo nomás en cuanto a la oración. Salmo 86, versículo 3, léelo, hermano, por favor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Fíjense, hermano, a ti clamo todo el día. Creo que hizo David, no me acuerdo bien. David era una persona que le buscaba implacablemente a Dios, hermano. Implacablemente buscaba. No sé si hizo David, pero digo, el salmista buscó implacablemente al Señor. Nosotros también en este tiempo de gracia buscarle al Señor implacablemente. Vais implacablemente. Hacete de una decisión total por el Señor. Eso significa, ¿no? Ella venía a la iglesia y comenzaba a orar, ¿verdad? Seguimos más adelante. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Este también es un versículo muy, pero muy conocido, pero muy poco explicado. Y ahora justamente le voy a decir a mi hermano Richard que explique. Y Samuel va así en términos guaraní. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Qué significa eso? No todas las veces se predica este tema, pero si hay cosas en Señor, no ofreceré sacrificio que no me cueste nada. O que nos eran de igual de ventana, no a gastar tal, sí, un montón de cosas. ¿Y qué más significa eso? ¿Qué más significa? No ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Todo lo que hacemos para el Señor no va a tener un precio. Otro, Ahí es donde entra el esfuerzo, decisión, la convicción. esfuerzo, ahora, ya. Que no me hagan de igual de ventana, ¿no? Ahora me voy. Después, págame, hermano, pero tomate una decisión de venir a la iglesia. Puntual y directo a nosotros, hermano. Si es que queremos imitar la personalidad de Pablo, no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Te tiene que costar algo. Se pinchó tu vehículo al camino que vos venías a la iglesia, tranquilo, busca, ve todo lo que vos quieras
y justo viene y te cambia la rueda, pero vení. Justo cuando el hermano Diego predicó todo, vos llegaste, no importa. La decisión ya fue hecha de que vos querías estar en la iglesia. Y eso es lo que a Dios le interesa, no importa que llegaste tarde. Pero la decisión ya tomaste de buscar al Señor, cueste lo que cueste. Ese significa, hermano, cueste lo que cueste. Llegaste a la iglesia. Es ahí, se hermano, este mensaje, tener una personalidad similar, un ejemplo de Pablo, ¿no? Carácter. Conclusión, San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, un tema también muy, pero siempre importante. San Juan capítulo 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a ir por parte, 23. 23. Debemos traer 23, hermano. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahí vamos. Le voy a preguntarle a Gabriel, ¿qué significa en espíritu y en verdad? Complicado este tema, ¿no? Nos compete a nosotros, en espíritu y en verdad. Después le digo en dónde está la verdad. Teniendo en cuenta el contexto, hermano, él estaba hablando con la samaritana y los samaritanos creían que en Samaria se debía adorar. Y los judíos decían que era en Jerusalén. Entonces le dice Jesús a ella, en otras palabras, no importa dónde se adore, lo importante es que se adore en espíritu y que sea en verdad, pero adorar involucra, a veces se confunde, ¿verdad? La gracia de Dios que no es adorar. Como dijo el hermano Antolín el domingo pasado, es admirar a Dios por lo que es, no por lo que tiene, no por lo que puede darnos. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es eso, ¿verdad? Conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios y que sea una adoración sincera, no por lo que Él nos da a nosotros, sino por lo que Él es. Esa es la respuesta, hermano. Dice, en espíritu y en verdad, una oración sincera que sale de tu corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. Vean en el video que está un corazón sincero. Entre paréntesis, contrito significa dolorido, humillado, reconocer nuestro error. Vea, de sinceridad la voz de Padre. Excelente, hermano Gabriel. Ahora 24. Acá hay un problema para los cristianos. ¿Samuel? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otra vez hay un problema. Y de ese problema, ese es el 24, ¿verdad? Sí. Acá hay un problemita que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. La sinceridad ante el Señor, hermano. La sinceridad. En Salmo 145, no está mi tema. Salmo 145, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué significa de veras, Richard? Ciertamente, de verdad, ¿Fue? ¿Quién le que ayuda? es sincero. Sincero. Vea la época, hermano, de sinceridad. Guardará de tu vida, problemas en tu vida, montones de circunstancias hacia atrás, pero tu corazón lee una búsqueda implacable al Señor. Sinceridad, eso es lo que Él quiere de nosotros, hermano. Personalidad de Pablo. Versículo 23. Estamos terminando ya, hermano, pero quiero sacar bien a luz todo esto. Versículo 23. El de Juan. Sí, Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Qué significa el Padre? Tales adoradores buscan que le adoren. ¿Qué significa eso, Richard? Que Dios quiere que le adoremos. Sí. Ese es uno. ¿Otro? ¿Gabriel? Que la obra tiene que hacer en espíritu, en verdad. Sí, también. ¿Otro? Hay una palabra que no estamos... Apartar tiempo para ¿Ah? apartar un tiempo para ¿Correcto? Que su adoración debe ser sincera. Sincero, muy bien. Pero fíjense, hermanos, cuando ustedes lean en su casa este versículo, dice que el Padre, nuestro Señor, busca. Hoy cabe Richard, o el cabe Gabriel, o el canto lindo, o el cañan leve, hermanos, que le adoren por lo que Él es. ¿Se dan cuenta? Él busca. No es un privilegio, hermano, de que un Dios grande, temible, que nos esté buscando a nosotros. Es extraordinario, hermano. Tales adoradores buscan que le adoren. ¿Y buscar qué significa? Como mañana Diego, hermano Andrés, Ninfa, busca. Él busca tanto como nos ama, hermano, para que le adoremos realmente por lo que Él es y la alabanza para Él. ¿Muy bien? Es más largo, pero ahí no vamos a dejar nada. Hay un problema también acá en este tema, también un pequeño problema que les voy a contar, hermano. Justo no puse, pero está en Lucas 22, versículo 61. No sé por qué no puse, pero está. Para tener una relación muy íntima con el Señor es necesario este versículo, Lucas 22, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fíjense, la historia de Pedro, ustedes conocen que le mintió y le dijo: bien, Jesús, que me vas a mentir. Y muchas veces nuestra oración es mentira. Y acordémonos, todo compromiso que uno hace con el Señor o una oración que no es acorde a lo que es nuestra sinceridad, hermano, el Señor nos mira. Lucas 22, versículo 61. Por eso que siempre en los versículos, de veras, con sinceridad, con un corazón contrito y humillado, reconocer nuestro Dios. A Él le interesa un corazón sincero. No importa tu guardará que tenés atrás, pero tu corazón es sincero. Y Él te va a ayudar, nos va a ayudar a salir de ese guardará en que estamos. Que el Señor bendiga su palabra. Parece que me pase todo. Una oración, Gabriel.